¿Qué es una casa? Es el lugar donde compartes con los que más quieres. Un lugar donde dejas que tu imaginación vuele. Un lugar que te inspira, que te hace sentir seguro. Pero no todos los hogares son iguales. Algunos, como el mío, se iluminaban tenuemente bajo la luz del proyector. Este soy yo junto con mis padres y hermanos. Nací en 1987 en la ciudad de Tunja, una bella y fría población colombiana en la que crecí rodeado de primos, primas, tíos y tías en espacios poco comunes para muchos, las salas de cine. De 1981 a 2007, mis padres llevaron adelante la titánica labor de administrar en diversas épocas 3 de las más reconocidas salas de cine que existían en la ciudad, pasando por momentos de esplendor hasta que finalmente se apagara el último proyector. La vida de mis padres ha estado conectada por más de 60 años con el cine y guarda recuerdos de su infancia en los que los fotogramas y las proyecciones los fascinaron enormemente. Esos recuerdos y esas anécdotas inspiraron quiénes somos hoy en día, y por eso la historia de los cines en Tunja es una historia que vale la pena contar desde el principio. Me llamo Camilo Piechacón. Hace, casi 50 años, tal vez más, he estado dedicado a la actividad del cine acá en Tunja. Primero como empleado del Teatro Suárez, en donde entré como ayudante de operador de don Pedro Hernández, y luego como empresario del Teatro Quiminsa a partir de 1981 hasta el 2002. Y luego el Cinema Boyacá y el Teatro Maldonado a partir de 1983. ¿Te acuerdas, Irma, que el primer teatro que tuvimos o manejamos fue el Quiminsa? No alcanzo a ver, sí. Quiminsa entonces tenía unas 670 sillas. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Esta era la dulcería del teatro. Sí. Y esto fue en el año 81, en el 83 empezamos con el Maldonado. Y la primera dulcería que tuvimos allá era esta, que era la misma del Teatro Suárez durante muchos años, de Don Justo, en Sí, madera, me así acuerdo. redondo. ¿Te acuerdas Sí, de los recuerdo, sándwiches, sí. de las obleas? De las y cosas? obleas que eran tan ricas. El primer cine que yo vi pues, fue en el casino de La Chapa, de Acerías Paterrío, un casino para ingenieros que mi papá manejaba, y allí cada 8 días iba una persona de Belén y llevaba películas en 16 milímetros para ser presentadas a todos los funcionarios que allí se alojaban. Allí vi muchas películas interesantes y muy llamativas. En esa época solamente existían en Tunja 2 teatros, el Teatro Cultural y el Teatro Quiminsa. Nosotros vivíamos muy cerca de la Plaza de Bolívar, a media cuadra, diagonal al Colegio del Rosario. Entonces yo iba y pasaba al Quiminsa. En el Quiminsa todos los días sacaban las canecas allá con la basura y siempre salían recortes de películas. Y entonces yo utilizaba esos recortes, los llevaba a la casa y con una linterna los proyectaba a la pared. Y me salió una imagen, pues, no tan nítida, pero ahí ya hacía foco y todo lo demás. En el fotograma lo iluminaba con la linterna y ahí todo era imaginación de cómo podía ser el guión o cómo podía ser el
el desarrollo de la película. La primera proyección cinematográfica llegó a Tunja en 1898, tan solo 3 años después de que los hermanos Lumière presentaran al mundo el cinematógrafo. Algunas fuentes indican que en Tunja el invento de los Lumière dejó ver su luz en una carpa de variedades, y años más tarde se proyectaron películas mudas en el antiguo convento de San Francisco, sobre bancas de madera y pantallas improvisadas que no significaban molestias para aquellos que querían deslumbrarse con las maravillas del tren llegando a la estación. Cuentan algunos historiadores que, digamos, en un local, como en un galpón acá en Tunja, en el noroccidente, alguien trajo un proyector de cine mudo y allí proyectaba películas. En 1913, con motivo del centenario de la independencia de Tunja, se inaugura el Teatro Municipal. Era un teatro muy al estilo del Teatro Colón de Bogotá, pues guardaba las proporciones, contaba con 3 pisos de palcos y tenía también una galería en el primer piso. Era una sala muy hermosa. Salvo algunas obras teatrales de gran importancia que venían de otras ciudades, el Municipal albergaba representaciones empíricas de grupos locales que no despertaban mayor interés entre los ciudadanos. No fue sino hasta que se adecuó como sala de cine oficial a mediados de los años 20 que se convirtió en el polo más importante para el entretenimiento en la ciudad. Rápidamente, las maravillas del cine mudo, principalmente el norteamericano, comenzaron a deleitar a los habitantes y platea, balcones y gallinero se colmaron de espectadores. Buster Keaton en El maquinista de la General o Charles Chaplin en La Quimera de Oro soltaron las más grandes carcajadas a quienes ocupaban su butaca. Mi nombre es Guillermo Corredor Rodríguez. Mi profesión casi toda la vida ha sido ser empleado. Trabajé aquí y trabajé en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Recuerdo mucho que aquí se veía mucho el cine mexicano, el cine relacionado con Norteamérica, con el oeste, con Toledo y todas esas cosas. El señor Quintero me dio la oportunidad de trabajar como acomodador de las personas que llegaban al teatro. Entonces, lo que llamaban en esa época el botones, que era la labor era alumbrar con linterna, apenas se apagaban las luces del teatro para comenzar la proyección de la película. Cuando llegaban otras personas, entonces con la linterna yo acomodaba, buscaba puestos libres y los acomodaba. En 1939, Tunja celebraba el 4º centenario de su fundación hispánica, y nuevamente la construcción de grandes edificios conmemorativos estaba a la orden del día. El derrumbe de casas coloniales dio origen al Hotel Centenario y a la construcción del Teatro Cultural, una muestra de arquitectura Art Deco en medio de lo colonial y republicano que se convirtió por muchos años en el favorito del público. El Teatro Cultural empieza con la proyección de películas americanas que conseguían en Bogotá en algunas de las distribuidoras que entonces existían. Posteriormente el teatro se fue especializando en el cine mexicano. Ya cambió la cultura de Tunja a este respecto. Entonces ya los artistas protagonistas o actores protagonistas de las películas que presentaba el Cultural, pues era toda la dinastía de los Aguilar, de Antonio, de Luis Aguilar y de muchos otros, Pedro Infante. Eran películas en blanco y negro, la gran mayoría, y posteriormente ya llegó el color. Aquí era la entrada principal del teatro aquí, después la gente compraba las boletas de entrada en la taquilla que estaba de este lado. Aquí estaba el portero que recibía las boletas y la gente entraba acá y se desplazaba para uno de los 2 lados donde entraban a la sala. Las puertas, los lugares de entrada estaban cubiertos de cortinas para que la gente pudiera entrar fácilmente. Este era el lugar de la platea del teatro, que había sillas hasta cerca al escenario y habían aquí un pequeño
2 pasillos, uno por allá y otro por acá, para que la gente entrara y se acomodara en las sillas. Y como botones lo que hacía era alumbrarle a la gente con una linterna para que llegaran a los puestos que estaban libres. La novedad del nuevo teatro cultural, que contaba con platea y balcón, mejor silletería y calidad en la proyección, fue opacando poco a poco al teatro municipal, al cual asistían menos espectadores. Los palcos y la platea del municipal se fueron desocupando, y este magnífico teatro se convirtió en el primer tarro de la ciudad, funcionando hasta mediados de los años 50, cuando fue clausurado ante amenaza de derrumbe. Pero como sucede con el avance del tiempo, la gente no mira para atrás, sino que se queda en el presente. Y ese presente era el flamante teatro cultural, que vivía épocas de gloria con películas de Pedro Infante como Los Tres García o de forajidos y héroes manitos como Los Tres Villalobos. En el cultural también encontraron su espacio estelar grandes películas del western norteamericano como La Diligencia, dirigida por John Ford y estelarizada por John Wayne. Después de que yo terminé mis funciones aquí de botones, me dieron la oportunidad de trabajar como ayudante del operador de cine, que la función era tener cuidado del transporte de las películas. Entonces terminaba el rollo de la película en un proyector, entonces uno lo quitaba y lo llevaba a un sistema de rebobinarlo, de volver el rollo al comienzo. Ya me dieron la oportunidad de que los operadores se iban y me dieron la chance para ver ya sabía yo pasar las películas. Este era el palco del teatro, pero aquí quedaban las cabinas de proyección, que ahí quedaban unos huecos, ¿cómo se llama? Unas ventanitas pequeñas por donde salía la proyección hacia la pantalla, ¿no? Entonces eso todo está modificado ahí, no quedó nada. En 1954 el Teatro Municipal cerró sus puertas definitivamente, pero sus viejos proyectores aún tenían más batallas que dar. Varios entusiastas, entre los que se encontraba José Álvaro Duarte, quien fuera operador en el Municipal, convencieron a las autoridades para que las máquinas de cine fueran donadas al teatro del Colegio Salesiano Maldonado. Soy Víctor Manuel Duarte, publicista. Mi papá fue técnico, proyector de cine aquí en Tunja, creo que de los pioneros. Proyectaba aquí en el colegio. Cuando ya él se sintió ya cansado, me imagino yo, fue cuando me enseñó aquí a proyectar, a manejar los equipos de acá. Y yo me acuerdo que pues, mi papá le dijo a los padres que yo les podía decir que yo podía proyectar, que él ya me había capacitado. Yo estuve proyectando, creo que un año larguito. Mi primer sueldo en mi vida lo recibí acá de esa proyección, creo que fueron 15 pesos. La obra salesiana llegó a Tunja en 1924 y tras instalarse en varios lugares, inició la construcción de lo que hoy en día es el colegio y la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Inspirados en la obra de San Juan Bosco y el oratorio festivo, los sacerdotes implementaron procesos de catequesis y enseñanza abiertos a la comunidad, acompañados de actividades lúdicas, muchas de las cuales tenían al cine y a las artes como principal gancho. El Colegio Salesiano fue fundado acá en Tunja en 1924. Dentro de su vocación salesiana, pues tenía como un punto muy importante las actividades de teatro y se construye en el colegio unas instalaciones para el funcionamiento de una sala de teatro en donde se realizarían todas las actividades culturales y artísticas. El colegio entonces organiza una casilla en donde instala los equipos de 35 milímetros y colocan una pantalla de cine bastante grande. La llegada de los proyectores del Teatro Municipal significó un gran salto de calidad y una oportunidad para que la obra salesiana pudiera llegar de una manera más eficaz a los vecinos, sobre todo a los más jóvenes que no hacían parte del colegio. Rápidamente se acondicionó la cabina y se pusieron en marcha las funciones dominicales, que incluían previamente misa, catequesis y refrigerio.
algo que por supuesto sirvió para que los vecinos se interesaran por las enseñanzas religiosas y pudieran disfrutar del cine a un precio casi simbólico. Los sábados y domingos reunían a todos los niños y nos dictaban catequesis, o sea que yo me acuerdo que se armaban grupos, hasta 15, 20 grupos de 10 niños en todos los patios, aquí en el patio principal, abajo en los patios secundarios, y pasábamos a cine. Eran películas pues lógicamente con mensaje católico, mensaje religioso y con vidas de santos. Llegó un momento en que los sacerdotes, me imagino, necesitaban pagar el alquiler de la película, pagar manutención, entonces ellos daban esa misma proyección, se venía viernes y sábado para poder, y le cobraban al público. En esa época le cobraban nada, es decir, si una entrada a cine valía 50 pesos, a ellos les cobraban 20 pesos. Uy, esto ha cambiado muchísimo. Esto es decir, la cabina estaba acá, la cabina estaba, creo que llegaba más o menos a esta altura, abarcaba lo que tiene esa plataforma. Escasamente estaba para un solo operador, no había, yo creo que no había espacio para un ayudante. Era muy estrecha. La mayoría de las películas que se proyectaban en el teatro del Colegio Salesiano tenían un mensaje religioso, y es así como Marcelino Panivino, Ben-Hur o el Evangelio según San Mateo encabezaban las funciones estelares. Sin embargo, ante la necesidad de los sacerdotes de recuperar por lo menos el costo de la película y el pago del proyeccionista, se presentaron también películas populares como Lawrence de Arabia o del estelar Mario Moreno Cantinflas, tal vez la estrella mexicana más importante de la época. Yo estaba como en tercero, hoy octavo, en esa época tercero. Sencillamente a mí me entregaban la película, yo no tenía ninguna incidencia de qué película proyectar, no, yo llegaba y montaba la película y esperaba que llegaran entraran todo el público, que eran los niños que estaban en la catequesis, o los fines de semana, la gente del barrio, la gente de por acá cerquita. Me acuerdo tanto que en la entrada de la iglesia se colocaba, y aquí en la entrada del colegio, se anunciaba la película, una letra manuscrita de la película y a qué horas comenzaba la proyección y el precio de la entrada. Los salesianos no veían el cine con un interés comercial. Es por eso que el teatro solo proyectaba películas abiertas al público los fines de semana, sin competir con otras salas de la ciudad. Después de un tiempo, el modelo se fue haciendo insostenible logística y económicamente para la comunidad, y a finales de los años 60, el cine llegaría a su fin, y los viejos proyectores del municipal emprendieron un nuevo viaje hacia otro colegio de la comunidad en la ciudad de Bucaramanga. La silletería fue remodelada. Yo recuerdo que la silla, la parte de la cojinería, no era en cuero, era en tela paño, como color vino tinto. Ya no existe, lógicamente, la pantalla. Pero los años 50 no solo dieron luz a los proyectores del Salesiano, ya que en 1956 se inauguró una de las salas más icónicas y emblemáticas de la ciudad, el Teatro Quimins. Impulsado por la labor del prelado Monseñor Jorge Monastocky y el interés que había en ese momento por trabajar con las organizaciones obreras cercanas a la doctrina católica, el teatro se construyó inicialmente como la sede de reuniones de la Unión de Trabajadores de Boyacá, UTRABO. A principios de los años 50, la curia era propietaria de un lote que quedaba enseguida de la casa de Juan de Vargas. En este lote existía una persona que era un herrero y era como un parqueadero de los burros y los caballos que llegaban junto con sus dueños para el mercado que en esa época, hasta los 50, se desarrollaba en la Plaza Bolívar y posteriormente pasó a la Plaza de Mercado que hoy se conoce como Plaza Real. Todo esto me lo contaba Monseñor Monastoque. Él logra a través de los mismos obreros recuperar este lote y la idea de ellos era construir una sede para el sindicato de obreros. En 1953 el general tunjano Gustavo Rojas Pinilla había llegado a la presidencia de la República mediante un golpe militar y es recordado por una serie de obras que transformaron la ciudad, entre ellas la construcción del edificio municipal.
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la dotación con moderna silletería, cortinas de lujo y proyectores de última generación al Teatro Quiminza. Mi nombre es María Rosalvina Quintero de Martínez. Yo era la taquillera del Teatro Suárez y del Teatro Quiminza. El primer teatro que yo conocí fue el Teatro Municipal. Era un teatro muy bonito, muy elegante, de balcón. Recuerdo tanto que mi hermanito mayor, él me llevaba casi todos los domingos allá a ese teatro matinal. Las películas eran con Miguel Aceves Mejía, casi todas mexicanas. Miguel Aceves Mejía, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal. Tengo 17 años, me acuerdo tanto. El Teatro Quiminza era entapetado, tenía cortinas de lado a lado, a la entrada, unas cortinas muy bonitas. Lo más difícil, el tumulto de gente, que a veces no hacían cola y parecía que iban a tumbar esa taquilla. El cine mexicano seguía siendo el favorito de la gente en la ciudad y el Quiminza rápidamente acaparó los estrenos más esperados de Cantinflas, Viruta y Capulina y de la estrella ranchera del momento, Vicente Fernández. El cultural se veía relegado a películas de menor importancia que, sumado a la falta de mantenimiento, influyeron en su decadencia, aunque se mantendría activo unas décadas más. Fue una sala que se especializó también mucho en las películas grandes, monumentales, como Ben-Hur, como Espartaco, como Cleopatra y todas estas grandes películas. Acá quedaba la taquilla, en esta parte. Aquí quedaba el sitio donde vendían los dulces. La escalera sí era la misma ahí para subir a la casilla. Era de lámina. ¿Y era grande, era pequeña? Pequeñita. Era lo que cogía aquí, por ahí. ¿Y ahí qué más tenía usted en esa taquilla? Ahí la silla nomás para sentarme. Aquí quedaba la oficina, esta parte. Y por acá eran las cortinas que se abrían y cerraban cuando la gente entraba a cine y salían de cine. El Teatro Quiminza es clave en la historia familiar, porque además de haber sido administrado por mi padre, es uno de los lugares donde tiene sus primeros recuerdos del cine, y porque allí se proyectó por primera vez una de las películas que marcaría la tradición cinematográfica de Tunja por casi 40 años, El Mártir del Calvario. La Semana Santa en Tunja era y es muy famosa por todas las manifestaciones religiosas que aquí se realizan. Junto a las procesiones, junto a todas las celebraciones eucarísticas, también existió la presentación del Mártir del Calvario, el cual se presentaba básicamente en el Teatro Quiminza y a veces se alternaba con el Teatro Suárez. Esta película se convirtió como en una parte más de las celebraciones. La gente acudía en multitudes al teatro y había que hacer funciones, 4 o 5 funciones en el día. La gente llegaba en volquetas, en camiones, en buses, muchísima gente de los pueblos vecinos que llegaban a ver la película. El Mártir del Calvario se llenaba, empezaba el miércoles santo y hasta el domingo, o a veces hasta el lunes de Pascua. La gente como si vinieran a misa. Pero aquí se dan las películas desde por la mañana, muy bella. Porque lo hacía uno a veces hasta llorar. Yo he sido muy sentimental. Y entonces, cuando yo me sentaba a verla, todo lo que, sí, la vida de él, lo que él sufrió. En 1962, la mayoría de las películas ya eran rodadas en Technicolor y la magia del Cinemascope comenzaba a llegar a las salas de cine en Bogotá. Recordados cinemas como el Scala ofrecían películas en Cinerama
mientras que la tecnología avanzaba y atraía a más espectadores. Fue así como ese mismo año se inauguró en Tunja la sala de cine más emblemática de todas, el Teatro Suárez Rendón. En 1953, el gobierno de Colombia es asumido por el general Rojas Pinilla. Este general era tunjano y siempre quiso dejar obras para su ciudad natal. Entre estas obras, pues está la construcción del edificio municipal, un edificio de 6 pisos en donde todas las dependencias de la alcaldía y algunas de la gobernación iban a funcionar. En este edificio incluía además un teatro. El teatro, con la caída de Rojas Pinilla, pues queda sin terminar. Y el teatro es inaugurado apenas en 1962. Esta sala era una sala hermosísima para la época, con un gran hall, con 3 pisos, con una capacidad de 970 sillas o espectadores. Los 10 Mandamientos, el largometraje bíblico protagonizado por Charlton Heston y dirigido por Ceci B. DeMille, agolpó a los tunjanos en legendarias filas para entrar al flamante Teatro Suárez. La película, estrenada varios años atrás, sirvió de apertura para el teatro, con sus 231 minutos, incluyendo abertura e intermedio. La magia del color en una gran pantalla maravilló a los asistentes y desde ese momento el Suárez, con su decoración alegórica a los cines hollywoodenses, se quedaría con la preferencia de los ciudadanos. Mi nombre es Germán Castro, desempeñé el cargo de operador de máquinas en los cines de Suárez, Quiminsa, Cultural y Cinema Boyacá. La magia de la sala de proyección, la máxima responsabilidad era hacia el operador, porque era el encargado de proyectar la película y si se reventaba o algo, la gente caía era sobre uno. Porque en ese tiempo, como las películas se usaban mucho en los teatros, entonces se iban dañando. Entonces, por lógica, eso iba reventando. Entonces, al reventar, pues tocaba, baje un poco y vuelva y monte otra vez. Entonces, muchas veces se veía un salto. Entonces, claro, al quitarle una escena de 1 metro, ya se ve el recorte y la gente empezaba a chiflar que no le roben, que no sé qué. Entonces, la responsabilidad siempre era hacia el operador. Yo aprendí más o menos en el año de 1974. Me acuerdo, trabajaba aquí un primo y una tarde mi taita se emberracó, me sacó de la casa. Me dijo, se me va a buscar trabajo. Tipo ya 6, 7 de la noche, yo dije, ¿para dónde acudo? Dije, lo único es ir donde el primo. Él era operador en esa época. Entonces llegué acá y le comenté. Dije, no, mi taita me sacó de la casa que buscara trabajo. Entonces me dijo, no, tranquilo, véngase, y se pone aquí a voltear rollos. El Teatro Suárez fue equipado con modernas máquinas de proyección de 35 milímetros de la marca Simplex, que permitieron una mayor calidad de imagen y sonido. Recordadas películas épicas y juveniles rodaron por los carretes durante las diversas funciones semanales. Desde el principio, el Suárez se caracterizó por ser la sala de las grandes producciones y los eventos de gala. Poco a poco, desplazó al Quiminsa de su posición privilegiada y los tunjanos pudieron ver en su pantalla las más recordadas obras del séptimo arte. Una película en especial fue Lo que el viento se llevó. Fue un bestseller en esa época. Duraba 3 horas esa película. Me acuerdo tanto, esa película como tenía mucho auge en todos los teatros de las salas del país, le dieron mucho mate. Entonces esa película, los primeros rollos, empezó a reventar tenazmente. Entonces me tocaba quedarme hasta la 1, 2 de la mañana arreglando las escenas, colocándole cinta, haciéndole sus boquetes para que no fuera a reventar. Bueno, estas máquinas estaban conformadas por sistema de lámpara. Esto lo trabajaban 2 carbones, positivo y negativo. Su espejo. El espejo se prendía el sistema de lámpara acá, carbón. Lo unía, lo chocaba y él hacía su arco. Esta era una guía aquí para formar su arco. Ya lo que tenía prendido su lámpara, ya se iba para el sistema de montaje. Aquí montaba el sistema de rollo.
En el Suárez, toma fuerza otra figura importante para la historia de la exhibición de cine en la ciudad, don Miguel Machado Gómez, conocido también como Macaré en el mundo del periodismo regional. Don Miguel fue uno de los principales programadores y administradores de salas de cine en Tunja. Hasta mediados de la década de los 70, Macaré viajaba semanalmente a Bogotá para visitar a las compañías distribuidoras y seleccionaba las películas aptas para cada sala. Además, escribía las críticas y las promociones que se incluían en las carteleras de la recordada esquina de los afiches. Yo termino mi bachillerato en 1971. En febrero del 72 acudo al Teatro Suárez. Estaba al frente del mismo don Miguel Machado, un personaje muy importante en la historia de Tunja. Cuando yo llegué y le solicité trabajo, me dijo que no. Luego me preguntó que quién era. Yo le comenté que era nieto de don Emiliano González, que fue compositor boyacense, y esto me abrió las puertas y dijo, pues, listo, puede empezar a trabajar como ayudante de operador de don Pedro Hernández, que era el operador del teatro y quien me había indicado que existía esa vacante. En la década de los 60s y 70s se mantuvieron en funcionamiento en el centro de Tunja 3 salas de cine, distinguiéndose por su programación y por el tipo de público que generalmente acudía. El Teatro Cultural se mantuvo fiel a las películas mexicanas en reposición y pasó a ser el primer cine que ofrecía funciones rotativas o continuas de varias películas. El Quiminsa se mantuvo como un teatro activo porque lograba exclusividad en las películas de Cantinflas y Vicente Fernández, mientras que el Suárez proyectaba las grandes producciones norteamericanas y europeas. En ocasiones, las distribuidoras de cine en Bogotá consideraban a Tunja para ser parte de un estreno nacional, lo que daría origen a las recordadas funciones simultáneas. El problema de las simultáneas es que a Tunja solo llegaba una copia. Entonces, la exigencia de la compañía decía, yo le doy a usted la película, pero tiene que presentármela en 2 o en 3 teatros. Y entonces teníamos que organizar la presentación de las películas de tal manera que un teatro comenzaba, por decir algo, a las 6:30, el otro a las 7 y el otro a las 7:30. Pero los tiempos eran muy limitados porque los rollos duraban 20 minutos, a veces 21, a veces menos, y las distancias entre los teatros hacían un poco complicada la llegada de los rollos, pero tratábamos de cumplir. Las maratónicas simultáneas permitieron que los tunjanos vivieran en estreno películas en el Suárez y en el Quiminsa, como La novicia rebelde o El mago de Oz, aunque muchas veces las simultáneas no estaban exentas de contratiempos, sobre todo cuando uno de los teatros se retrasaba en enviar el rollo. En esa época la gente se peleaba por el segundo piso porque desde acá se veía mucho mejor la entrada al cine. Tenía un sistema de luces, cosa que usted ya entraba a la sala, era para que no se tropezara con las escaleras. Entonces, las luces de piso alumbraban el sistema de escaleras. Y lo mismo al lado derecho y al lado izquierdo. Sí existe el mismo sistema, pero el piso era tablado. Esto cambió mucho. La época de las grandes producciones continuó y el más afectado fue el Teatro Cultural, quien rara vez pudo ser parte de este tipo de proyecciones y era cada vez menos utilizado para espectáculos teatrales o eventos. La falta de mantenimiento hizo estragos y este magnífico teatro pasó a ser el segundo tarro de la ciudad, siguiendo el camino del teatro municipal. Su destino quedaría sellado cuando se empezaron a programar películas con un alto contenido erótico en los años 70, hasta llegar a ser la primera y única sala pornográfica de la ciudad, estigma que cargaría por mucho tiempo, hasta que a finales de esa década fue clausurado y permaneció cerrado y en el abandono por más de 25 años. El cine nunca más regresaría al Teatro Cultural. El inicio de los 70 trajo con fuerza al cine uno de sus más revolucionarios géneros, la ciencia ficción. En 1968, Stanley Kubrick había estrenado con éxito 2001, Una odisea en el espacio, lo que hizo posible que Las estrellas fueran la inspiración para visionarios directores que marcaron época. Películas como Star Wars, El planeta de los simios o Viaje a las estrellas planteaban una experiencia de imagen y sonido que requería de un esfuerzo importante por parte de las salas de cine para adecuar sus sistemas de proyección. Fue entonces
cuando entró en funcionamiento la única sala en Tunja con proyectores de 70 milímetros y sonido surround, el Cinema Boyacá. En la época de Mosquera, las comunidades religiosas fueron expulsadas del país y entonces todos los conventos que existían en Tunja se convirtieron en instituciones del Estado. Dentro de esos conventos existió el de los franciscanos, que estaba ubicado donde hoy día es el Hotel Unza. Este convento fue destruido y allí se construyó el hotel y junto al hotel se construyó el Teatro Cinema Boyacá. El Cinema Boyacá se caracterizó por tener una sala más pequeña que la del Suárez y la del Quiminsa y se enfocó especialmente en el cine como su actividad principal, aunque contaba con espacio escénico para obras, eventos y espectáculos. Mi nombre es Andrea Inés Cáceres Pies Chacón. En el año 2000 trabajé en el Cinema Boyacá como taquillera. Mi nombre es Miguel Ángel Romero Farfán y trabajé con mi esposa, con André, aquí en el Teatro Boyacá en el año 2000. Yo era el administrador del teatro en ese momento. Bueno, pues yo tuve la fortuna de conocer a André. Nosotros obviamente somos casados ya hace 23 años. Entonces, pues cuando la conocí, sabiendo que Camilo, pues tu tío, manejaba los teatros aquí en Tunja, pues... no, pues yo muy feliz. Vamos a cine muy seguido, obviamente, ¿no? Y pues, como es lógico, no nos cobraban la entrada, entonces ahí me fui como conectando con esa parte, como de ir más a cine, como de ver más películas. Camilo nos hablaba mucho del cine, nos hablaba mucho de los teatros, y ahí fuimos como haciendo la conexión con André para comenzar a hacer algunos pinitos, pues, que hicimos con lo del cine. Con modernos proyectores italianos y carretes capaces de incluir hasta 4 rollos empatados, el Boyacá rápidamente se volvió el preferido de aquellos que querían ver películas con alta calidad y efectos. En el Boyacá se estrenaron varias películas en 70 milímetros, entre otras La Guerra de las Galaxias, que fue un espectáculo por la misma dimensión de la imagen, por la calidad de la imagen, por el sonido envolvente que tenía la sala. Y después entraron con un género de películas como las de John Travolta, que manifestaban o se publicitaban a través también de eventos que se realizaban en una discoteca que quedaba muy cerca al teatro. ¿Qué era lo más difícil de hacer taquilla? La parte del manejo de dinero. Esa era una de las partes más complicadas, y la otra parte complicada era el manejo del servicio al cliente, porque no todas las personas somos iguales y no todas tratan de la misma manera a las personas como las taquilleras de los teatros. Una de las películas particulares que hablamos ahora era fue la de La Bruja de Blair, que nos acordamos como de la película porque causó como mucho impacto acá y fue primera. Como muy movida. Yo creo que sería como de las primeras de pronto, pero sí fue una película que causó como buen impacto, y creo que pues en toda parte del mundo por el estilo de película, de lo que hablaban, ¿no? Entonces esa fue como de las primeras aquí experiencias con bastante gente, con buen número de público, con una persona contando cuántas personas entraban y cuadrando la taquilla y que no cuadre y que sí cuadra, y el tema, pues, como dice André, del manejo del público, que a veces es un poquito complicado. Con el Cinema Boyacá, la proyección de películas en Tunja entró en un momento de modernidad. El Teatro Suárez y el Quiminsa actualizaron sus proyectores del antiguo sistema de carbones positivo y negativo al de bombillas incandescentes, que daban mayor luminosidad y eran más seguras. También hubo actualización del sonido óptico al magnético y algunos ajustes en las salas. ¿Qué ves tú que haya cambiado? Yo la veo como igual, ¿no? La vemos igual, no ha cambiado mucho en estos 20 años que trabajamos 20 acá. años. Sí, muchos recuerdos de este teatro. ¿Recuerdas de las sillitas sentados comiendo papitas? Sí. Yo me acuerdo de unas papitas que venían al frente. No compramos en la dulcería hacia al frente. Las cortinas, mira las cortinas, igual. Todo igual. La silletería, no, yo creo que está como igual. En 1974 mis padres se conocieron en el Colegio de la Presentación. Mi padre, en ese entonces profesor de medios audiovisuales, y mi madre, alumna de último grado. Quedaron impresionados el uno del otro y años más tarde empezaron un noviazgo que terminó en matrimonio el 1 de diciembre de 1979.
Fue precisamente el Colegio de la Presentación, ese lugar que los unió como pareja, el espacio donde se crearía la última de las grandes salas de cine de barrio que existieron en Tunja, el Cinema Maldonado. En ese tiempo, pues yo tenía mucho interés en que esta sala que estaba sin terminar. Y aquí en este espacio pues se realizaban los recreos de los estudiantes, y también cuando yo estaba en el grado último de bachillerato, aquí venía a alfabetizar. Entonces acá en esta sala se hacían los cursos de educación para adultos, de alfabetización. Entonces yo veía que era un espacio que era extraordinario, que valía la pena terminar. Las hermanas de la Presentación habían llegado a Tunja a finales del siglo XIX. El primer colegio se había ubicado en un espacio conjunto al convento de Santa Clara la Real, y en los años 50 comenzó la construcción del edificio actual. En este edificio, las hermanas construyeron un amplio colegio femenino, inspiradas en la obra de Marie Puspán, que desde el principio contó con un espacio en el que se proyectaba crear un teatro, algo que no sucedería hasta 1983. Estaba al frente del colegio una hermana que se llamaba hermana Magdalena Herrera, y ella, pues yo le insistí mucho en la necesidad de que se terminara el teatro, y ella acudió a la Asociación de Padres de Familia, cuyo presidente era Javier Ocampo López, historiador, presidente de la Academia Boyacense de Historia, y junto con todos los miembros de la asociación colaboraron también en buscar el financiamiento. El día después, un drama sobre una posible guerra nuclear, dirigido por Nicolás Meyer, fue la película inaugural del nuevo y estelar Cinema Maldonado. Con una capacidad de 1.000 espectadores, el Maldonado se convirtió en la sala de cine y eventos más grande de la ciudad, y fue un espacio pionero en descentralizar la cultura en Tunja. Fue un reto porque fue cambiar costumbres de Tunja, es decir, sacar la gente del centro y que bajaran hasta este lugar. Entonces fue muy difícil al principio, pero tuvimos películas como El Niño y el Papa, en que en un solo día hizo casi 3.000 espectadores, ¿no? Tuvimos así muchas otras grandes películas, como el Titanic. Titanic la presentamos en 3 salas, y la simultánea duró también 3 semanas. En el Maldonado todos tuvimos un cargo en algún momento, y fue para nosotros más una casa que un trabajo. La taquilla siempre fue ocupada por mis tías Yolanda y Patricia, y en ocasiones por mi prima Andrea. Por la portería pasamos todos, y por la confitería se mantuvo siempre presente mi tío Mono, con mi hermano, mi tía Consuelo e incluso mi madre, que en ocasiones alternaba su trabajo como enfermera con su apoyo invaluable a mi padre en la administración. Acá pasamos momentos muy agradables, bastante agradables. Como saben, pues siempre ha sido de toda la familia. Entonces teníamos momentos de reunirnos con mis sobrinos, y digamos que cuando había doble función, entonces mientras que se acababa una película, nos reuníamos en la taquilla con mis sobrinos y tomábamos Coca-Cola con Cheetos. Este teatro, ¿por qué sería una casa para nosotros? Porque toda la familia trabajó acá. Mi mamá trabajó acá, mis tíos trabajaban acá, mis primos trabajaron acá. Entonces era todo como en familia, era muy interesante porque, por ejemplo, cuando se daba la despertina y tocaba esperar a la nocturna, entonces a veces subían mis primos, subían mis tíos, y nos poníamos a charlar ahí mientras que se proyectaba la película, o yo bajaba. En el cine yo le colaboré a Pedro varias veces cuando estuvo enfermo, le colaboraba haciendo los cambios en las máquinas, en los proyectores, y después ya comencé a trabajar en la dulcería. Ahí trabajamos 6 personas. Trabajamos en familia, casi todos, los hermanos, sobrinos, tíos. Nos reuníamos y ocupábamos nuestros cargos y estábamos pendientes de que
tocaba hacer cada uno. Y pues era muy chévere ver, digamos, el proceso de las películas, de cómo se proyectaban, de ver cómo recibían la gente pues las películas, ¿no? En el año 2001, las hermanas de la presentación realizaron un esfuerzo importante para remodelar el Cinema Maldonado, adaptándolo con todos los aspectos necesarios para que fuera una sala capaz de albergar grandes eventos teatrales, conciertos y galas. Se levantaron los viejos pisos de madera, se adaptaron las cortinas a un estilo más moderno y se mejoró el sistema sonoro y acústico. Entretanto, el Teatro Quiminsa, el Teatro Suárez y el Cinema Boyacá no corrían con la misma suerte, pues las entidades propietarias de los edificios no tenían mayor interés en invertir en ellos o remodelarlos. Poco a poco, los asistentes se fueron alejando y la piratería de películas en DVD convenció más a los espectadores que pocas veces querían ir a teatros muy antiguos. La cuestión del cine acá en Colombia es que existían 4 impuestos. Existía un impuesto municipal, un impuesto nacional, un impuesto de Coldeportes. Cada impuesto era del 10%. Y además de eso existía el impuesto de Focine, que era la compañía de fomento cinematográfico, que era del 16%. Sumados todos estos impuestos daban un 46%. El costo del alquiler de la sala, del arriendo del teatro también era alto. Los costos laborales también eran muy altos, y esto hizo que no diera la base, porque la afluencia de público fue disminuyendo notablemente. Casi 100 años después de que el Teatro Municipal abriera sus puertas y proyectara su primera película, el cine en las salas de barrio en Tunja había terminado. El Teatro Quiminsa pasó a una nueva administración con los mismos resultados y luego permaneció cerrado y deshabitado por casi 5 años hasta que la curia decidió renovar el edificio. Afortunadamente para la ciudad y su patrimonio, este espacio sigue manteniendo su vocación cultural. Hoy funciona en el antiguo Quiminsa el Centro Cultural del Banco de la República, una biblioteca en un teatro que sigue acogiendo a los tunjanos. En 2004, el Teatro Suárez pasaba por una situación similar y la entonces administradora optó por adecuar el hall principal como un café alusivo al cine que le permitió mantenerse a flote unos años más. Sin embargo, ante la poca respuesta del público, lo costoso del mantenimiento y la necesidad de adecuaciones urgentes, no se volvió a abrir nunca más la sala. Y por los proyectores del Suárez Rendón, el más influyente e importante de la ciudad, no volvieron a pasar película alguna. Una nueva luz llegaría para este escenario en el año 2019 con su transformación para dar origen al Teatro Mayor Bicentenario, uno de los mejores escenarios del departamento. El golpe final para el cine llegó en 2008, cuando se construyó en Tunja el centro comercial Unicentro y con él llegó el primer multiplex de la multinacional Cinemark, que en un solo espacio construyó 5 pequeñas salas con las que era imposible competir. Ese año el Cinema Maldonado proyectó su última película y el Cinema Boyacá cerraría un año más tarde. A través de esta afición que tuve por el cine, nació también mi noviazgo, nació mi matrimonio, nacieron mis hijos en estas salas, en esta o en el Quiminsa. Aquí casi que puedo decir que se criaron aquí, aprendieron a caminar, ¿sí? El cine para nosotros fue nuestra casa. En diciembre de 2023, finalmente el ciclo terminó. Mi padre había cumplido 70 años, mi madre ya gozaba hace una década de una pensión y mis hermanos y yo nos habíamos mudado a Bogotá, donde formamos nuestras familias. Desde 2005, yo había iniciado con la idea de estudiar cine, por supuesto, influenciado por los relatos de mis padres y por las historias que yo mismo viví en esta casa, una casa llamada cine.
Ministerio TIC.